Hola, me llamo Sofía, y soy su asistente conversacional virtual. Para poder ayudarle, primero debe ingresar sus credenciales de acceso. Ingrese nombre de usuario. Por favor, ingrese contraseña. Hola Julio Andrés, ¿qué deseas hacer hoy? 1. Crear un nuevo documento. 2. Buscar documentos. 3. Activar procesos automáticos. 4. Comparar formatos. 5. Consultar documento. ¿Cómo desea crear nuevo documento? 1 por preguntas predefinidas, 2 por llenado con hoja de cálculo, 3 por envío de modelo y detalles, 4 por selección de modelo, 5 volver al menú principal. Indicar qué documento desea crear por preguntas predefinidas, 1 solicitud de informe oral, 2 solicitud de constitución en actor civil. Indicar los siguientes datos separados por comas: instancia, nombre del especialista legal, número de expediente, nombre del patrocinado, presunto delito. ¿Qué desea hacer ahora? 1 continuar creando documentos, 2 cerrar esta sesión y ver menú principal. ¿Qué deseas hacer? 1 crear nuevo documento, 2 buscar documentos, 3 activar procesos automáticos, 4 comparar formatos, 5 consultar documento. ¿Cómo desea crear nuevo documento? 1 por preguntas predefinidas, 2 por llenado con hoja de cálculo, 3 por envío de modelo y detalles, 4 por selección de modelo, 5 volver al menú principal. Hacer clic en seleccionar para buscar la hoja de cálculo. Proceso terminado, revise su carpeta de trabajo. ¿Qué deseas hacer? 1 crear nuevo documento, 2 buscar documentos, 3 activar procesos automáticos, 4 comparar formatos, 5 consultar documento.
¿Cómo desea crear nuevo documento? 1 por preguntas predefinidas, 2 por llenado con hoja de cálculo, 3 por envío de modelo y detalles, 4 por selección de modelo, 5 volver al menú principal. Hacer clic en seleccionar para buscar el modelo de documento pasado. Indicar detalles del nuevo caso dentro del contexto del modelo seleccionado. Se mostrará en pantalla el documento que desea hacer ahora. 1 continuar creando documentos, 2 cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Cómo desea crear nuevo documento? 1 por preguntas predefinidas, 2 por llenado con hoja de cálculo, 3 por envío de modelo y detalles, 4 por selección de modelo, 5 volver al menú principal. Ingrese palabras separadas por I, buscará modelos que coincidan con todas las palabras indicadas, o ingrese palabras separadas por O, buscará modelos que contengan al menos una de las palabras indicadas. Una demanda de habeas corpus conexo, 2 demanda de habeas corpus correctivo, 3 demanda de habeas corpus innovativo, 4 demanda de habeas corpus instructivo, 5 demanda de habeas corpus preventivo, 6 demanda de habeas corpus reparador, 7 demanda de habeas corpus restringido, 8 demanda de habeas corpus traslativo, 9 ninguno. Se mostrará en pantalla el documento que desea hacer ahora. 1 continuar creando documentos, 2 cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Qué deseas hacer? 1 crear nuevo documento, 2 buscar documentos, 3 activar procesos automáticos, 4 comparar formatos, 5 consultar documento. Ingrese palabras separadas por I, buscará documentos que contengan todas las palabras indicadas, o ingrese palabras separadas por O, buscará documentos que contengan al menos una de las palabras indicadas, o ingrese empezar para volver al menú principal. Se encontraron coincidencias en 6 archivos y 23 párrafos. ¿Qué desea hacer ahora? 1 continuar buscando documentos, 2 hacer un resumen del documento seleccionado,
3. Hacer consultas sobre el contenido del documento seleccionado. 4. Volver al menú principal. Indicar el nombre de un archivo PDF mostrado en vista previa para hacer un resumen, incluir la extensión del archivo, .pdf. A fin de cuestionar su legalidad y, en consecuencia, su veracidad. Por tanto, los capítulos relativos a cómo se encuentra comprometido en esta causa el derecho a la vida, la salud y la integridad física son extremadamente limitados y circunscritos a los ámbitos señalados anteriormente. Sobre el presupuesto para la aplicación de la medida de arresto domiciliario respecto a los presupuestos que deben observarse para la aplicación de la medida salud. Si existe tratamiento médico adecuado puesto que se cuenta con médicos y enfermeras, en especial la atención de los hemodiálisis es de forma periódica. En el presente caso se trata de una demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado del recurrente, don Wilson Díaz Coveñas, a favor de don Alexander Siesken Sampen por considerar que el director del establecimiento penal de Chiclayo, ex penal Pixi, está vulnerando. Siesken Sampen presentó diversos certificados y comunicaciones, es decir, un certificado emitido por el Hospital Carlos de Bolívar, un certificado médico emitido por el IPRES Privada Centro de Hemodiálisis María Auxiliadora. Así como diversas resoluciones dictadas por la Dirección Regional de Salud de Lambayeque donde, entre otras cosas, se autorizaban citaciones a beneficiario. Ha sido acreditada su condición de persona con discapacidad física y la necesidad de un traslado no podrá ser adoptada sino previa verificación de los domicilios. Siesken Sampen había presentado una solicitud ante la Judicatura Penal Ordinaria para tener derecho a una exención de la prisión preventiva. Entre los elementos de convicción planteados se incluyen un certificado de discapacidad, documento nacional de identidad, certificados médicos, sentencia de habeas corpus y otros. Todos ellos certifican la condición de salud crítica en la que se encuentra con terceros, se ha otorgado go custodia policial a su domicilio, y expi. N grados 00502-2018 PHC/TC, restricción que a juicio de este tribunal evita satisfactoriamente el peligro mencionado. El Tribunal Constitucional sostiene que el rechazo de la modificación de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario, es contrario a las exigencias constitucionales para mantener una medida provisional de la libertad. Esto debido a que la justificación para tal rechazo se de progresividad, el Estado debe adoptar en estas circunstancias una política de reducción de los riesgos de daño para la salud, garantizando el acceso prioritario a tratamiento médico especializado. Y expi. N grados 10.789, caso Niedarovsky Kirinchukia, Fundamentos Jurídicos 23, 25 de mayo de 2016. En el caso de Autos Alexander Siesken Sampen, su contravención está siendo investigada por el séptimo de peligro procesal, se fundamenta en la existencia de penas privativas de libertad sugerentes y en la relevancia probatoria de quien se encuentra preso. Ello, con el fin de preservar el acervo probatorio hasta su vista de juicio y por ende el derecho de defensa del procesado. 7. En todo caso, el séptimo juzgado de investigación preparatoria de Lambayeque, deberá emitir nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de variación de la medida contemplada y, de que deba acoger o desestimar el reclamante con fundamento en el principio de presunción de inocencia. En conclusión, el análisis y la evaluación de la motivación de la resolución judicial está acorde con el marco normativo vigente. Por tanto, y al estar motivada las resoluciones que denegaron la variación de la medida cautelar solicitada, no hay lugar para efectuar pronunciamiento sobre el fondo del presente proceso. Por estos fundamentos, a fin de procurar el leal, el Tribunal Constitucional tiene el deber de realizar un análisis externo de la decisión judicial para garantizar que existan argumentos mínimos para la decisión. Evaluar si el arraigo domiciliario y familiar del recurrente está sostenido por lo declarado por los padres del mismo y lo consignado en el RENIEC, o si pertenece a una banda criminal, no compete al Tribunal Constitucional. En esta ocasión el tribunal emplazado decidió exhortar al director del establecimiento. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar buscando documentos. 2. Hacer un resumen del documento seleccionado. 3. Hacer consultas sobre el contenido del documento seleccionado. 4. Volver al menú principal. Indicar el nombre de un archivo PDF mostrado en vista previa para hacerle consultas, incluir la extensión del archivo, .pdf.
Ingrese su pregunta respecto al contenido del archivo seleccionado. Se trata de los artículos del Código de Procedimiento Penal, referentes a la imposición de penas. El documento también menciona el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edinson Dante Guamaní Chávez, en favor de don Marcos Jonathan Guerrero Romero, contra la resolución de Foja 653, de fecha 14 de mayo de 2021. El documento también describe los antecedentes de la demanda, que consistían en una revocación de la condena impuesta en primera instancia, la que provienen del nuevo Código Procesal Penal, artículo 409 y del artículo 200 de la Constitución viene a ser el 13 y el 28 del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31307, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2021. Los artículos mencionados en este documento son, el artículo 200 de la Constitución, el artículo 73 del Reglamento del Congreso, el artículo 31A, inciso 2, del Reglamento del Congreso, el artículo 79 del Reglamento del Congreso y el último párrafo del artículo 79 del Reglamento del Congreso de PDF son la Constitución y el nuevo Código Procesal Constitucional como se ha hecho una mención errónea del término instancia. Los artículos de la Constitución que mencionan una mención errónea del término instancia son, 139, incisos 5 y 6, 141, 149, 152, 154, inciso 3, y 181, así como el artículo 202, inciso 2. El documento menciona los siguientes artículos. Artículo 200, inciso 1, de la Constitución. Artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Desea hacer otra consulta? 1 sí, 2 salir. Ingrese su pregunta respecto al contenido del archivo seleccionado. Los magistrados del Tribunal Constitucional declararon infundada la demanda de habeas corpus porque el recurrente alegó la vulneración del derecho al debido proceso y del principio de prohibición de la reforma en peor, pero los jueces demandados no reformularon la condena impuesta en primera instancia contra su representado, sino que solo la nulificaron. Además, el procurador público presentó un escrito que solicitaba que la demanda sea declarada infundada debido a que la alegada vulneración del principio de prohíbe. El quinto juzgado de investigación preparatoria de Trujillo declaró infundada la demanda de habeas corpus por considerar que no se advierte la vulneración del principio de prohibición de la reforma en peor, ya que tanto el favorecido como el Ministerio Público recurrieron la sentencia contenida en la resolución 14, de fecha 19 de enero de 2018. Esto permitió que el juez de segunda instancia pudiera modificar la sentencia impuesta en primera instancia. Declararon infundada la demanda de habeas corpus porque el Tribunal Constitucional determinó que los demandados estaban plenamente habilitados para modificar la calificación jurídica y que la sentencia condenatoria emitida en primera instancia fue recurrida por el representante del Ministerio Público, quien solicitó que se revoque la sentencia impugnada y que se imponga a don Marcos Jonathan Guerrero Romero la pena de cadena perpetua por la comisión del delito de sicariato. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional concluye el argumento de los tres magistrados de que conforme al último párrafo del artículo 79 del Reglamento del Congreso, el trámite de una autógrafa de ley observada por el Presidente de la República debe pasar a comisión solo si fue exonerada inicialmente de dicho trámite, es incorrecto. Esto se debe a que dicho párrafo es aplicable solo cuando se trata de leyes distintas a las leyes orgánicas o de reforma constitucional. Por lo tanto, debido a que, pese a la manifiesta inconstitucionalidad del nuevo Código Procesal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional, con el voto de 3 magistrados, ha convalidado dicho código y, por lo tanto, corresponde aplicarlo en el caso de autos. La demanda de habeas corpus fue declarada infundada porque el Tribunal Constitucional consideró que el uso técnicamente erróneo de categorías o conceptos invocados por él no justificaba la persistencia en un error o imprecisión. No se especifica en el texto por qué se declaró infundada la demanda de habeas corpus. El texto se refiere a cómo la libertad personal debe ser entendida como libertad individual y a los derechos conexos que se reconocen en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Desea hacer otra consulta? 1 sí, 2 salir. ¿Qué deseas hacer? 1 crear nuevo documento, 2 buscar documentos, 3 activar procesos automáticos,
4 comparar formatos, 5 consultar documento. ¿Qué proceso automático desea activar? 1. Organizar archivos PDF, 2. Migrar datos de PDF a Excel, 3. Registrar datos de Excel a formulario web, 4. Responder consulta por email, 5. Descargar PDF de página web, 6. Volver al menú principal. ¿Qué desea hacer con este proceso automático? 1. Activarlo ahora, 2. Programar su activación. Ejecutar el proceso automático para organizar archivos PDF, 1 sí, 2 no. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar activando procesos automáticos, 2. Cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Qué proceso automático desea activar? 1. Organizar archivos PDF, 2. Migrar datos de PDF a Excel, 3. Registrar datos de Excel a formulario web, 4. Responder consulta por email, 5. Descargar PDF de página web, 6. Volver al menú principal. ¿Qué desea hacer con este proceso automático? 1. Activarlo ahora, 2. Programar su activación. Ejecutar el proceso automático para migrar datos, 1 sí, 2 no. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar activando proceso automático, 2. Cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Qué proceso automático desea activar? 1. Organizar archivos PDF, 2. Migrar datos de PDF a Excel, 3. Registrar datos de Excel a formulario web, 4. Responder consulta por email, 5. Descargar PDF de página web, 6. Volver al menú principal. ¿Qué desea hacer con este proceso automático? 1. Activarlo ahora, 2. Programar su activación.
Ejecutar el proceso automático para registrar datos, 1 sí, 2 no. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar activando procesos automáticos, 2. Cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Qué proceso automático desea activar? 1. Organizar archivos PDF, 2. Migrar datos de PDF a Excel, 3. Registrar datos de Excel a formulario web, 4. Responder consulta por email, 5. Descargar PDF de página web, 6. Volver al menú principal. ¿Qué desea hacer con este proceso automático? 1. Activarlo ahora, 2. Programar su activación. Ejecutar el proceso automático para responder consulta, 1 sí, 2 no. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar activando procesos automáticos, 2. Cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Qué proceso automático desea activar?
1. Organizar archivos PDF, 2. Migrar datos de PDF a Excel, 3. Registrar datos de Excel a formulario web, 4. Responder consulta por email, 5. Descargar PDF de página web, 6. Volver al menú principal. ¿De qué página web desea descargar archivos PDF? 1. Notificaciones del PJ, 2. Jurisprudencia del TC. ¿Qué desea hacer con este proceso automático? 1. Activarlo ahora, 2. Programar su activación. Ejecutar el proceso automático para descargar archivos, 1 sí, 2 no. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar activando procesos automáticos, 2. Cerrar esta sesión y ver otras opciones. ¿Qué proceso automático desea activar? 1. Organizar archivos PDF, 2. Migrar datos de PDF a Excel, 3. Registrar datos de Excel a formulario web, 4. Responder consulta por email, 5. Descargar PDF de página web, 6. Volver al menú principal. ¿De qué página web desea descargar archivos PDF? 1. Notificaciones del PJ, 2. Jurisprudencia del TC. ¿Qué desea hacer con este proceso automático? 1. Activarlo ahora, 2. Programar su activación. Indicar palabra o frase del contenido de los documentos del TC a buscar. ¿Desea ingresar más elementos y tener una mejor búsqueda en los documentos del TC? 1 sí, 2 no. ¿Qué desea hacer ahora? 1. Continuar activando procesos automáticos, 2. Cerrar esta sesión y ver otras opciones.
¿Qué deseas hacer? 1. Crear nuevo documento. 2. Buscar documentos. 3. Activar procesos automáticos. 4. Comparar formatos. 5. Consultar documento. ¿Qué formatos desea comparar? 1. Archivo PDF con audio MP3. 2. Archivo PDF con audio en tiempo real. 3. Archivo PDF con otro del mismo formato. 4. Volver al menú principal. Hacer clic en seleccionar para buscar el primer archivo. Hacer clic en seleccionar para buscar el segundo archivo. Indicar a qué velocidad necesita que sea leído el audio. Recuerde que la comprensión del audio depende de la velocidad de lectura. 1 muy rápido, 2 rápido, 3 lento, recomendado, 4 muy lento. ¿Qué deseas hacer? 1. Crear nuevo documento. 2. Buscar documentos. 3. Activar procesos automáticos. 4. Comparar formatos. 5. Consultar documento. En la noche me encontraba bien emocionalmente y quería algo para alegrar el momento. ¿Qué formatos desea comparar? 1. Archivo PDF con audio MP3. 2. Archivo PDF con audio en tiempo real. 3. Archivo PDF con otro del mismo formato. 4. Volver al menú principal. Hacer clic en seleccionar para buscar el archivo PDF. Hacer clic en capturar voz para compararlo con el archivo PDF previamente seleccionado. Correcto. En la madrugada me encontraba bien emocionalmente y quería algo para entristecer el momento. ¿Qué deseas hacer? 1. Crear nuevo documento. 2. Buscar documentos. 3. Activar procesos automáticos. 4. Comparar formatos. 5. Consultar documento. ¿Qué formatos desea comparar? 1. Archivo PDF con audio MP3. 2. Archivo PDF con audio en tiempo real. 3. Archivo PDF con otro del mismo formato. 4. Volver al menú principal.
Hacer clic en seleccionar para escoger el primer archivo PDF. Hacer clic en seleccionar para escoger el segundo archivo PDF. ¿Qué deseas hacer? 1. Crear nuevo documento. 2. Buscar documentos. 3. Activar procesos automáticos. 4. Comparar formatos. 5. Consultar documento. Hacer clic en seleccionar para escoger el archivo PDF a consultar. Ingresar el rol que debería asumir el asistente para responder tus consultas. Por ejemplo, requiero que me contestes como un abogado experto en Derecho Penal y Procesal Penal del Perú. ¿Cuál es la consulta que deseas realizar respecto al contexto del documento seleccionado? A libertad. Marcos Jonathan. Guerrero Romero. Documentos sobrantes en auto. Se advierte que el recurrente omitió acreditar el estado de inocencia en que se encuentra su representado. Los argumentos para declarar infundada la demanda son los siguientes. 1. Que la pretensión de la Fiscalía fue únicamente la nulidad de la condena impuesta en la primera instancia contra el demandado. 2. Que el recurrente omitió acredit. Hoy el Ministerio Público impugnaron la sentencia contenida en la Resolución 14, de fecha 19 de enero de 2018, mediante la cual se condenó al favorecido a 10 años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de homicidio calificado. 7. Asimismo, el tribunal considera que la modificación de la pena impuesta al favorecido se realizó en el marco de las atribuciones que la otorgó y que no tiene ninguna justificación jurídica. En estas condiciones, es que debo establecer este voto discrepante. SS. Ledesma Narváez. Es orgánicas, el reglamento del Congreso.
Establece expresamente que las mismas deben pasar por comisión, aun cuando haya sido observada por el presidente de la República. Así lo señala claramente el artículo 73 del Reglamento del Congreso. Por tanto, los argumentos para declarar infundada la demanda son los siguientes. 1. La Ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional, por ser una ley orgánica o un hecho ya decidido, como sucede con los recursos, la casación o la revisión. 8. Por el contrario, cuando se habla de los grados de un proceso, se refiere a aquellas etapas procesales basadas en la especialización de los jueces, como sucede en los recursos de apelación y en los procedimientos de instancia única. En conclusión, los argumentos para declarar infundada Fortini. En respuesta a su pregunta, los argumentos para declarar infundada la demanda son los siguientes. 1. La Constitución ha hecho alusión al sistema electoral para referirse a los órganos electorales o a la institucionalidad electoral, artículos 176 y 177. 2. El Tribunal Constitucional debe dejar de lado una interpretación formalista que subordina el cabal tratamiento de diversos derechos e instituciones a, entre otros factores, errores de respuesta. Los argumentos para declarar infundada la demanda son los siguientes. 1. La demanda se basa en la interpretación errónea del artículo 200 inciso 1 de la Constitución, ya que no se trata de libertad individual como se afirma, sino de libertad personal o física. 2. La demanda no se basa en los derechos constitucionales conexos reconocidos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. 3. La demanda desea hacer otra consulta. 1. Sí, 2. Salir. ¿Cuál es la consulta que deseas realizar respecto al contexto del documento seleccionado? A libertad. Marcos Jonathan Guerrero Romero. Hechos narrados en la sentencia materia de impugnación se advierte que el favorecido cometió el delito de sicariato, independientemente de la cuantía de la pena impuesta. El magistrado Blume Fortini en su voto indica que la reforma de la sentencia impuesta al demandante, de 10 años de pena privativa de la libertad. Y hoy el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Por ende, de acuerdo con el artículo 409 del Código Procesal Penal, la impugnación, tanto del Ministerio Público como del favorecido, permitió que el Tribunal de Segunda Instancia modificara la sentencia aún en perjuicio de este. En su voto, el magistrado Blume Fortini sostuvo OTOS y no por el de la constitucionalidad. Por estas consideraciones, es correcto declarar infundada la demanda. S. Ledesma Narváez. Orgánicas, el reglamento del Congreso establece que la Junta de Portavoces no puede exonerarlas de dictamen de comisión. En su voto, el magistrado Blume Fortini señala que la Ley 31307, nuevo Código Procesal Constitucional, por ser una ley orgánica, no debió ser exonerada del dictamen de comisión. Además, destaca que el reglamento del Congreso, en tanto norma que forma parte del bloque de constitucionalidad, dispone que en los casos razón distinta a la discutida en un proceso anterior. En conclusión, el magistrado Blume Fortini indica que es necesario pronunciarse de manera comprensible por parte del Tribunal Constitucional para concretizar la Constitución. Se deben distinguir los términos afectación, violación, amenaza de violación e instancia para una mayor claridad y precisión en la comprensión del ordenamiento jurídico conforme a los principios y valores constitucionales. Fortini EXP. N grados 01700-2021-PHC/TC. La libertad. Marcos Romero Jonathan Guerrero. En su voto, el magistrado Blume Fortini expresa su coincidencia con el sentido de la ponencia presentada en autos, que declara infundada la demanda de habeas corpus. Menciona que el Tribunal Constitucional debe dejar de utilizar el término instancia cuando en realidad quiere hacer referencia al grado de la decisión o del. En su voto, el magistrado Blume Fortini señala que la libertad individual, protegida por el habeas corpus, según el artículo 200, inciso 1 de la Constitución, engloba una serie de derechos de primer orden, como la libertad personal o física, entre otros. Estos derechos están reconocidos en los diversos incisos del artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Desea hacer otra consulta? 1. Sí, 2. Salir. ¿Qué deseas hacer? 1. Crear nuevo documento, 2. Buscar documentos, 3. Activar procesos automáticos, 4. Comparar formatos, 5. Consultar documento.
Indicar el mensaje para guardarlo en la agenda. Indicar el día, mes y año para recordarle el mensaje, ejemplo, 23 de junio del 2023. Indicar en formato 24 horas la hora y minutos para recordarle el mensaje, ejemplo, 19 horas y 20 minutos. Desea grabar el nuevo registro en la agenda, 1 sí, 2 no. Se agendó correctamente. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Se programó en su agenda lo siguiente, reunión urgente con personal de la oficina a las 11 de la mañana. Indicar el mensaje para guardarlo en la agenda. Indicar el día, mes y año para recordarle el mensaje, ejemplo, 23 de junio del 2023. Indicar en formato 24 horas la hora y minutos para recordarle el mensaje, ejemplo, 19 horas y 20 minutos. Desea grabar el nuevo registro en la agenda, 1 sí, 2 no. Se agendó correctamente. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Aviso. Se programó en su agenda lo siguiente, reunión con el alcalde de la municipalidad a las 11:50 am.
Reunión en Google Meet dentro de 10 minutos, reunión urgente con recursos humanos. Aviso. Reunión en Google Meet dentro de 10 minutos, reunión con alcalde de Lima.
1. Artículo 125. El Estado debe garantizar la protección de las víctimas de violencia contra la mujer y el grupo familiar. 2. Artículo 126. Se consideran delitos de violencia contra la mujer y el grupo familiar los siguientes. A. Violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial. B. El hostigamiento, el acoso, la intimidación, el maltrato, la explotación sexual, la violencia sexual, la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia obstétrica, la violencia en el ámbito de la salud, la violencia por motivos de identidad de género, la violencia por razones de orientación sexual, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito educativo, la violencia en el ámbito de la cultura, la violencia en el ámbito de la religión y la violencia en el ámbito de la participación política. 3. Artículo 127. Se consideran delitos de violencia contra la mujer y el grupo familiar los siguientes. A. El homicidio, el aborto, la lesión corporal, la violación, el rapto, el secuestro, el acoso sexual, la violación de la libertad sexual, el estupro, la violación de la intimidad, la violación de la libertad de conciencia y la violación de los derechos humanos. B. La violencia psicológica, el acoso, la intimidación, el maltrato, la explotación sexual, el maltrato infantil, el acoso escolar, el acoso laboral, el tráfico de personas, el abuso de menores, la explotación sexual infantil, la trata con fines de explotación sexual, la violencia de género, la violencia obstétrica, la violencia en el ámbito de la salud, la violencia por motivos de identidad de género, la violencia por razones de orientación sexual, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito educativo, la violencia en el ámbito de la cultura, la violencia en el ámbito de la religión y la violencia en el ámbito de la participación política. 4. Artículo 128. Se consideran delitos de violencia contra la mujer y el grupo familiar los siguientes. A. El feminicidio, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia obstétrica, la violencia en el ámbito de la salud, la violencia por motivos de identidad de género, la violencia por razones de orientación sexual, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito educativo, la violencia en el ámbito de la cultura, la violencia en el ámbito de la religión y la violencia en el ámbito de la participación política. B. La violencia física, el hostigamiento, la intimidación, el maltrato, la explotación sexual, el maltrato infantil, el acoso escolar, el acoso laboral, el tráfico de personas, el abuso de menores, la explotación sexual infantil, la trata con fines de explotación sexual, la violación de la libertad sexual, el estupro, la violación de la intimidad, la violencia psicológica, el acoso, la violación de la libertad de conciencia y la violación de los derechos humanos. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. Se buscará en YouTube cursos sobre litigación oral. Revisa tu navegador web. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. ¿Saben cuáles son? Señor, usted tiene derecho a un abogado, le dicen, de su libre elección. Mentira. Cuando llegas a la audiencia, si no vienes tú, aunque justifiques, aparece el defensor público. Mentira. 2, señor, usted Se buscará en Google curso de Derecho Laboral en Perú. Revisa tu navegador web. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones.
El DNI pertenece a Julio Edgar Becerra Núñez. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. El RUC pertenece al Est Consulting Data SAC. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. El dólar compra de hoy se cotiza en 3.591. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. El dólar compra de 29 de julio de 2023 se cotizó en 3.591. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. Se mostrará en pantalla una tabla de las cotizaciones del dólar del mes de julio del año 2023. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones. Esto es lo que dice Wikipedia. El Código Civil del Perú es el cuerpo legal que reúne las bases del ordenamiento jurídico en materia civil en el Perú. Su actual disposición fue promulgada el 24 de julio de 1984 y entró en vigencia el 14 de noviembre de ese mismo año. 1. Iguala antecedentes iguala. Iguala inicios iguala. La codificación comienza con el gobierno de Simón Bolívar, cuando en 1825 nombra una comisión encargada de elaborar los códigos civil y criminal presidida por Manuel Lorenzo de Vidaurre. Posteriormente, por medio de un decreto del 22 de octubre de 1831, el presidente Agustín Gamarra dispuso el establecimiento de una comisión codificadora general para que se encargue de elaborar el Código Civil. La Constitución Política de 1834 estableció, en una de sus disposiciones transitorias, que anualmente la Corte Suprema en la apertura de sesión debía presentar al Congreso los proyectos de códigos de la legislación nacional, empezando por el civil. Fin de la consulta. Indicar la palabra empezar para ver opciones.
El Ministerio de Salud, MINSA, informó que 20 regiones del Perú cuentan servicios oncológicos funcionales para mejorar la capacidad de respuesta en diagnóstico y tratamiento. De esta manera, el sector busca cumplir con el objetivo de brindar una atención integral para la prevención y control del cáncer. A la fecha, se ha logrado 177,973 personas tamizadas de los cánceres más frecuentes: cáncer de cuello uterino, colon, próstata, piel y de mama. Además, se brindaron 210,181 atenciones oncológicas, por todos los tipos de cáncer en los establecimientos de salud implementados y 31,886 personas con diagnóstico de cáncer fueron tratados. ¿Cuáles son las regiones? Lima Metropolitana, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Región, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lea también. Solo el 33% del presupuesto destinado para el control del cáncer se usó a julio. Lea también. Gobierno destina más de S/12 millones para contratar a profesionales especializados en cáncer. El MINSA refuerza las acciones para la prevención y control del cáncer, en el marco de la Ley 31336. Ley Nacional de Cáncer, en donde se establece que el Estado garantiza el acceso y la cobertura oncológica integral, la cual incluye la prestación de servicios de promoción, prevención, control y atención oncológica en cualquiera de sus manifestaciones, formas o denominaciones, para asegurar el tratamiento de calidad de las personas diagnosticadas con dicha enfermedad, en todo el país y en forma progresiva de acuerdo al desarrollo y la disponibilidad de recursos, incluyendo acciones multisectoriales e intergubernamentales. La presidenta Dina Boluarte resaltó durante su discurso por Fiestas Patrias que su gestión ha apostado por la implementación de nuevas tecnologías para la prevención del cáncer y la adquisición de equipamiento de última generación, mamógrafos, tomógrafos y resonadores. Asimismo, se adquirirá equipos para anatomía patológica. A esto se suma el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento biomédico y la contratación de personal de salud para fortalecer la prevención y control del cáncer. Será una inversión de 515 millones de soles que beneficiará a más de 3 millones de peruanos en temas de prevención, detección temprana y control de los diferentes tipos de cáncer, agregó la jefa de Estado. Por otro lado, indicó que se implementarán las unidades funcionales de diagnóstico precoz de cáncer, preventorios, al interior del país. Estos tamizajes se realizarán en los domicilios para que se detecte a tiempo posibles enfermedades y se proteja la salud de las poblaciones más vulnerables. Disfruta tus descuentos del club de suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Titular número 1, el juego para teléfonos móviles, Mobile Legends, Bam Bam, de la empresa china Moonton Games, tras cumplir con el hito de 1 millón de registros en el Perú, decidió abrir sus primeras oficinas de la región en Lima y gestar un plan específico para el mercado nacional. Titular número 2, cuando parecía que la Universidad César Vallejo se quedaba con la victoria, una desconcentración en la última línea le costó los 3 puntos y Alianza Lima lo terminó igualando 1-1 en el Estadio Mansiche, por la fecha 6 del torneo Clausura. Titular número 3, la empresaria respondió el emotivo mensaje que le dedicó su hija en redes sociales. Titular número 4, el conductor de la banda del Chino conversó con Beto Ortiz sobre la infidelidad con la reportera. Titular número 5, IGP reportó sismo de magnitud 4 en Moquegua, provincia de Mariscal Nieto. Titular número 6, el futbolista compartió una emotiva publicación por los 6 meses de su última hija con la empresaria. Titular número 7, conductores rehabilitaron el puente internacional de Ilave, en Puno, pero otras vías continúan bloqueadas por manifestantes que protestan en contra del gobierno de Dina Boluarte. En las provincias El Collao, Chucuito y Azángaro se han registrado interrupciones de tránsito. Titular número 8, Lima Metropolitana y 22 regiones como Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Región, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali cuentan servicios oncológicos funcionales para mejorar la capacidad de respuesta en diagnóstico y tratamiento de cada región, informó el Ministerio de Salud. Titular número 9, las víctimas fueron halladas a la altura de la playa Tres Palos, aproximadamente a 18 kilómetros de donde sucedió el accidente. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones.
La temperatura de Arequipa es de 9 y 4 Celsius, y con un clima algo de nubes. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Se abrirá un nuevo documento de Word. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Se abrirá un nuevo documento de Excel. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Se abrirá archivo notas. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Son las 4:01. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones. Hoy día es 30 de julio del año 2023. Fin de la consulta, indicar la palabra empezar para ver opciones.